Estamos en un episodio más de Por la Calzada de Maús, un podcast en el que buscamos platicar, compartir el testimonio con hermanos que me ha tocado conocer en el camino del Señor y muy contento porque yo tengo la gran dicha de tener mucha familia por todos lados y muchas familias me han adoptado. Y una de las familias que me adoptó, pues es en la familia en la que estoy ahorita entrevistando, que es con Anita. Buen día, Anita. Buenos días, Jorge. Muy contento de estar aquí, ya muchos años de conocernos, muchos años de caminar en el Señor, pues de saber de que Dios es fiel en sus promesas y me da mucho gusto estar contigo. Ayer estaba pensando cuántos años hace que nos conocíamos. Ajá. No, pues como 40 y tantos, más que si digo exactamente se nos revela la edad, pero sí, más de 40, Jorge. Sí, sí, es un tiempo largo, pero Dios ha sido bueno en todo lo que nos ha regalado. Sí. Anita, si fuera para que te presentaras, ¿quién es Anita Vázquez? Pues soy Anita Vázquez, tengo casada 32 años de casada, tenemos 2 hijos, Marco y Ernesto. El mayor ya se independizó, vive solo. Ernesto sí vive todavía aquí con nosotros, pero pues entra, sale, ya sabes, ¿verdad? Y nosotros seguimos participando activamente en la Parroquia del Carmen, en Nuestra Señora del Carmen, pues por hace mucho tiempo, muchos años hace, que el Señor nos ha bendecido con trabajo en comunidad, en un grupo, en otro, aportando aquí, aportando allá. Sí. Hemos tenido la oportunidad esa de trabajar en varios grupos y ahorita estamos trabajando en la pastoral vocacional, ahí en la parroquia. En ese tiempo, Anita, de que trabajamos en la pastoral de la Parroquia del Carmen, ¿cómo ha sido ese trabajo en tantos años pues de bendición? Porque ustedes nacieron allí. ¿Cómo fue que empezaste tú a integrarte a la comunidad, Anita? Pues, oye, Jorge, pues yo tenía como 12 años, yo creo. Nosotros sí recibimos los sacramentos, pero no éramos una familia católica participante, o sea, nomás íbamos a los sacramentos. Y a veces nos llevaban a misa, pero así de a domingo no. Y cuando mis papás se separaron, pues mi mamá buscó el refugio en Dios. Mi mamá se refugió, perdió un señor y buscó al Señor. Al mero mero. Al mero mero, que no le iba a fallar nunca y nunca le falló, ¿verdad? Entonces mi mamá buscó a Dios, íbamos a catedral, íbamos a las asambleas de la Natividad del Señor y empezó en la Legión de María y en el Carmen. Ella empezó a estudiar y en la secundaria abierta había una persona que era de la Legión de María, entonces de ahí del Carmen. Entonces por eso fuimos al Carmen, pero pues aparte era cerca. Entonces empezamos con la empezó ella con la Legión de María y luego ya empezaron así como a platicar de los hijos y tú cuántos hijos tienes y así. Entonces se empezó a formar el grupo de jóvenes que éramos como los hijos de la Legión de María, ¿eh? Pero no éramos tremendos. Y ya empezamos a juntarnos en las casas y después el padre se dio cuenta que ya estaba este grupo creciendo y nos invitó a participar en la parroquia. Pero pues nomás íbamos porque había chavalos, pero todavía no sabíamos ni a quién seguir, ni a qué buscar, ni nada. Era el grupo de reunión era un juvenil. Grupo, pues era como social porque pues ni sabíamos ni los cantos, ni sabíamos nada. Y ya empezamos a participar en los congresos de renovación de jóvenes y pues ahí nos aprendimos ya los cantos y todo y luego ya empezamos a trabajar, ¿no? en la Parroquia del Carmen. Pero de ese grupo de jóvenes que se llamaba el Grupo Guadalupe, Sí. De ahí fue semillero de
De muchas vocaciones, de muchos Fíjate servidores, que o sea. sí hubo una formación de servicio muy fuerte en las comunidades en donde ahora trabajan y en los que no están en comunidad de servicio y de vocación de ayudar a los demás en donde están, en la trinchera donde anden. Pero sí, un tiempo fue muy vocacional, más de mujeres, todavía las mujeres sí se lograron. Está la hermana Lolita, como de las hermanas del Carmen, del Sagrado Corazón del Carmen, está Martita Hernández, está Ángeles, está de la Capilla del Niño Jesús, pues Ana Berta, Elisa, de las Dolorosas, ellas salieron de ahí del Carmen. ¿Quién me falta? No, creo que nada más. Y de los hombres, pues sí iban mucho con los frailes, ¿te acuerdas? Sí, los franciscanos. Con los franciscanos se iban a León, a Cámbaro y a Guanajuato y así todo aquello. Se fue Bernardo, se fue Poncho sí fue fray, ¿te acuerdas? Bernardo, Richie, y luego aquí en el diocesano estuvo Armando, ¿quién más? Meni, algunos, y muchos sí hacían su preseminario, pero pues no se quedaban, ¿verdad? Sí. Y participaban mucho en las reuniones de cursillos de cristiandad de jóvenes, de hombres pues, y en las jornadas vocacionales juveniles de mujeres también iban muchas. Yo no fui nunca ninguna, para qué te digo, pero sí había mucha inquietud de servicio. El grupo de jóvenes de Guadalupe, híjole, pues un buen número de jóvenes que salieron de allí, y algo que a mí me llamaba, yo era de la Capilla del Niño Jesús y yo miraba siempre a los de la parroquia como mis hermanos mayores. O sea, yo era el plebe y cuando nos daban nuestras escapadas a ir a la parroquia, pues mirábamos primero alegría. Lo que platicamos ahorita antes de empezar a grabar, que era una alegría que eran muy fiesteros, muy bailadores, y era una alegría encontrarse fuera de la iglesia con gente del Guadalupe. Ajá. O sea, si ibas a una quinceañera, una boda, y que llegas a encontrar, mira, ya están los del grupo Guadalupe, aunque fueran 2 o 3, pero sentías esa, de que tenían algo diferente. Sí. O sea, encontrabas a gente con una alegría que no era normal. Siento bonito recordar esa época porque pues si no era la alegría del mundo, ¿verdad? La alegría que el mundo nos ofrecía. También había drogas y había cosas que ahorita hay, ¿verdad? Pero nosotros, pues no, decidimos ser alegres en el Señor. Entonces, si alguien llegaba y con un espíritu chocarrero, decíamos de aquella época, ¿verdad? Pero rápido se acoplaba a que nosotros sanamente estábamos divirtiéndonos y no necesitábamos otra cosa para la diversión. Y si alguien decía, es que están tomando, pues no tomábamos nada, no traíamos ni dinero. Sí. No, era una alegría sana de divertirte donde estuvieras, o sea, era muy sano, era una alegría así de amor, de fraternidad, de mucho cariño, de todos, sí. Del que se integraba o del que ya pertenecía. Si alguien llegaba nuevo, luego lo acogíamos con la caridad que me decía de necesidad que traía, ¿verdad? Y todos nos queríamos mucho. Así nos andábamos acompañando en las casas y llegábamos a dejar a alguien y no, mejor vamos a dejar a otro. Y nadie se quería bajar, ¿verdad? Porque todos queríamos andar juntos. Y así durábamos. Pero sí era la alegría del Señor, sí. Cuando usted vas viviendo, Anita, pues todo, pues fue parte de tu niñez, tu juventud, pues dentro de la iglesia. Es con jóvenes, es una vida de parroquia. Hay algo que de esa etapa, Anita, quedaba, ahorita que me dices para la vida religiosa, para eso, tú sentías bien definido desde ese momento que era para el matrimonio. Sí, yo sabía que el Señor no me quería para
religiosa porque yo no iba a dejar que nadie me mandara. Porque dije, no, yo no voy a hacerla, y dije, no, era demasiado humilde lo que las hermanas pedían y yo siempre fui más rebelde, siempre fui más rebelde y más alocada que las demás. Pero sí visitábamos a los enfermos y les ayudábamos y así. Había muchos grupos que como éramos tantos, en el grupo de jóvenes, acuérdate que llegamos a ser más de 100, sí. Era una comunidad muy, muy grande, de mucho cariño, entonces pues no podíamos andar todos en todo, de repente sí, entonces ya se hacía, algunos hacían la visita a los enfermos, a las caridades, así. Había un grupo, no sé si te acuerdas de aquel grupo que se llamaba Visitadores de Jesús, ¿te acuerdas? De que visitaban a los que ya no iban, que dejaban de ir, entonces lo visitaban a ver por qué razón ya no habían ido. Entonces este grupo de Visitadores de Jesús era bien bonito porque ya no quieres nada con Dios y luego van y te dicen, sí, vente, Dios te sigue amando. Ah, caray, bueno, sí voy. Y entonces se integraban otra vez ese grupo y pues el ministerio de alabanza. Había muchos ministerios, mucho crecimiento personal y espiritual, sí había. Cuando ahora vamos a, pues en la plática tenemos que incluir a nuestra jefa Licha, a tu mamá, a mi mamá, que ella, yo siento que aunque la jefa Licha no era parte del grupo de jóvenes, era la mamá de todos modos que acompañaba. Y que una consecuencia era ir a visitar a Licha. Tu casa se volvió como la casa de todo el grupo. Como el aposento alto. ¿Y qué sentías? O sea, no sé, yo que aterrizaba y que iba y comía a tu casa y que no era el único, y que yo decía, híjole, pues tus hermanos, tú, ¿cómo miraban esa etapa en que pues tu mamá venía adoptando a otros hijos? Sabes que fue bien bonito crecer todos juntos. Nosotros éramos cuatro hermanos. Mi mamá tuvo 4 hijos, entonces abrirle las puertas a mi mamá en la casa para todos fue muy bonito. Crecimos todos juntos, todos. Entonces no hacías de comer para 4 y ella 5, entonces porque no sabías quién iba a llegar. No sabías quién iba a llegar, entonces había que hacer de comer así como si fuera como fiesta, ¿verdad? Así con papitas y más tostaditas y tráete 2 kilos de tortillas, ya dejó de comprarse uno porque ya éramos más el que llegue. Entonces igual llegaba yo con otras 2 y llegaba Juan mi hermano con otros 6, entonces pues sí éramos muchos y más los que se incluían solos, ¿verdad? Entonces sí llegábamos muchos, pero a la comida y a la cena, ¿verdad? Entonces sí era, pues siempre estuvo la casa abierta para todos. Y no nomás la casa, el corazón de mi mamá. O sea, mi mamá se preocupaba mucho por la situación especial de cada quien, que le abría su corazón y le contaba la situación que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, pues así ella se abría para todo el mundo su corazón. Adoptó a muchos, porque yo recuerdo tu casa era casa de vocaciones de personas que empezaban a tener ese llamado y era correr con tu mamá y decirle, oiga, ¿qué hago? Mi familia no quiere. ¿Cómo les digo? Sí, yo ya nomás veía que iban así mucho, muy seguido y decía, aquí anda una vocación haciendo, porque era muy común traer eso, ¿verdad? Es que la gloria de Dios brillaba en aquella inquietud, como decía aquel canto, ¿te acuerdas? Que ya no lo cantan, ¿verdad? Pero traían eso que les brillaba y yo me fijaba que visitábamos a los enfermos y ellos con mucho cariño los cuidaban y no nomás cuando les tocaba, sino a veces también iban a visitarlos aunque no les tocara el rol. Entonces ahí es como empezabas a ver que había otro gusto por ayudar a los demás y el Señor te iba hablando y tu vocación. Entonces sí era semillero ahí en la casa de vocaciones, sí había. Cuando tú vas creciendo y luego pues que ya entras a la universidad y luego que para maestra. O sea, yo recuerdo que en aquel tiempo, porque pues fueron varias personas que fueron con la vocación de maestras, y a mí, y yo las miraba y yo decía, mira,
Pues no, es que sí pintaban para allá. No, yo me fui a la universidad a estudiar y luego, pues es que, ¿de qué hablas sino lo que traes en el corazón? Entonces, entre los pasillos y entre las clases, pues hablas de lo que haces el fin de semana y lo que haces en la tarde, y el fin de semana era ir a la iglesia. Entonces, las compañeras que se acercaban con nosotros, pues también buscaban lo mismo que yo, entonces se integraron a la comunidad, iban ahí, y pues algunas junto con sus familias, y pues, o sea, tú traes aquí en el corazón, hablas de él y a la otra persona trae esa necesidad, entonces la incluyes, la invitas, y pues así vamos creciendo todos. Por eso se hizo una comunidad grande, porque hablábamos de lo que estábamos aprendiendo. Sí. Y yo miraba, yo decía, bueno, es que Alicia tiene visita de otros lados, y eran amigas tuyas que eran maestras, que venían de otros lados. Sí. Entonces, tu casa se volvió, pues, una casa comunitaria. Pues era la casa de la comunidad. Casi no se quedaban a dormir en la noche, pero sí se iban tarde o llegaban muy temprano a tomarse el café, y ahí en vacaciones. En vacaciones sobre todo había gente en la mañana, en la tarde y en la noche. En la temporada de escuela no tanto, nomás en la tarde o el fin de semana. Pero pues era bonito porque te ibas a misa, porque íbamos a misa todos los días, ¿te acuerdas? Íbamos a misa y luego al salir, ¿a dónde? O sea, ¿dónde hay una necesidad? Entonces íbamos y pasábamos el rosario a los funerales o a las casas donde había algún difunto que ni conocíamos, nomás alguien que nos decía, y ahí vamos con la guitarra y ahí vamos a cantar y a rezar el rosario y así. Pero era pues donde hubiera necesidad, a visitar a un enfermo, a limpiar la casa de un enfermo, así hacíamos esas cosas, oye. Yo, fíjate, Anita, que yo nunca tengo muchos recuerdos con tu familia, pero uno de ellos es con tu hermano Juan, una señora que vivía allá por la Altavista, cerca de mi casa. Doña Mari se llamaba. Mari, ajá. Y que fueron y le limpiaban, y que pues estaban atentas a él, y cómo, porque pues el llamado, o sea, yo decía, cómo alguien que pudiendo hacer otras cosas, otras prioridades de un joven, ¿cómo puede pensar o tener un tiempo para otros? O sea, eso cuestionaba. Sí, era bien extraño. Entonces se hacían roles de visitar a Doña Mari. Los que podían, pues iban en la mañana, y luego, pues como ella no podía estar sola, y luego iban otros en la tarde, y otros se quedaban a dormir ahí. Y así, o sea, pues la cuidaban hasta que falleció, pero yo creo que duró como un año, yo creo, un poquito más, se me hace. Pero desde llegar a limpiar la casa, porque pues no podías creer que ella viviera en esas condiciones, ¿verdad? Entonces, pues de a poquito a sacar galones de leche y periódicos viejos y todo eso, y ya hasta que se quedó una casa habitable, y luego ya pues ella en su camita y el que se quedaba ahí a cuidarla y todo. Pero eso era bonito, pero a nadie le podía ir, o sea, como éramos muchos, pues te tocaba el rol, ¿verdad? Pero sí, eso fue muy bonito, esa experiencia fue muy bonita. De tus 4 hermanos, Juan y tú fueron los más integrados en la comunidad. Sí, al principio que empezamos en el grupo de jóvenes íbamos los 4. Juan, mi hermano y yo, pues éramos los más chicos. Y mi hermana Norma y Neto, ellos estuvieron nomás en el grupo un tiempo. Después ya no siguieron ellos. Y a los congresos y todo eso ya fue cuando fuimos nosotros, y ya empezamos así como a formalizar el servicio y el conocimiento de Dios. Empezamos la evangelización, los crecimientos de Juan el Bautista, y las asambleas, y el crecimiento en el grupo de jóvenes, la parroquia, y así empezamos. El primer congreso que te tocó servir, porque yo visualizo a lo que nosotros vivimos en aquel tiempo, a lo que viven ahora los servidores, es muy diferente. Oh, sí, muy diferente. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que viviste tú en esos primeros congresos como servidora? ¿Y qué es lo que te llamaba la atención en aquel tiempo? Pues yo siempre serví en orden, en orden y en servicios especiales. En servicios especiales y en equipaje.
en hospedaje. Hospedaje. En hospedaje cuando eran los congresos nacionales que venían de Chihuahua y de León y de otros lados. Ay, perdón. Por eso servíamos en hospedaje, pero casi siempre fue orden mi ministerio, pues para ayudar a la gente, pues a mí me dijeron, ¿en orden? Sí, en orden, pues era donde te mandaban, donde había necesidad, ahí te ibas, pero era una carrilla tremenda, pero pues como estabas joven y como no te preocupaba, pues ahora sí la energía era... Sí, o sea, eso fluía, o sea, no era... Ni te dormías, ni te cansabas, ni nada, o sea, y nadie, no había alguien de que, ya me cansé, nadie podía decir, ya me cansé, porque pues no estabas cansado hasta que pasaba el congreso, caray, sí estoy cansada. Sí, y yo recuerdo que en aquellos congresos, pues desde la preparación, ¿verdad? ¿Cuántos meses? 2, 3 meses antes, reunirnos una vez por semana, es la obediencia, lo que hablamos ahorita de la obediencia, el escuchar, qué bueno que en aquel tiempo no teníamos celulares porque no hubiéramos podido servir. No. Y a mí se me quedó muy grabada la disciplina. Sí. Fuimos aprendiendo a ser obedientes. Primero como que no nos gustaba mucho, pero sabíamos que era necesario aprender la obediencia y la disciplina. Entonces no podíamos poner el mal ejemplo, entonces teníamos que ser ordenados. Y eso costaba, ¿verdad? Porque éramos jóvenes y pues alegres y la burulla y todo, entonces cállate, entonces era obediencia del silencio, eso fue lo más difícil, obedecer en el silencio, tenías que estar callado, eso era muy difícil, para mí fue lo más difícil, obedecer en el silencio. De hecho, por eso nunca he estado en liturgia, porque tengo que estar callada, entonces, y sin moverme, pues, ¿cómo le hago? Para estar enfrente sentada, no puedo, ahí no puedo. Entonces, sí he leído, ¿verdad? Paso, leo y me voy a mi lugar porque no puedo estar ahí donde todos me ven sin moverme, no puedo. Entonces, siento que soy distractor de los demás, entonces me retiro. Pero en aquella época no te puedes mover, y no te movías, y ahí te quedabas. Y cómo, pues no sé, o sea, alguien que nunca voy a olvidar es Emilio. Sí. Coordinador de materiales y que, pues fue nuestro maestro o sea, duro, pero yo siento que era lo que necesitábamos. Sí, pienso que como él fue tan duro para el servicio, por eso fuimos todos aprendiendo a lo que tenía que ser. Entonces ahora tú le dices a un muchacho, ven, y te dice, ¿para qué? Y no, ven, si él me dice ven, yo voy. Y ya en cerquita él me dice lo que quiere y ahora no, ¿para qué me quiere? Y tengo que dar la explicación. Y antes no era así. Entonces, pues sí fue diferente. El servicio que es ahora al servicio que aprendimos es muy diferente. Sirves en orden, en los congresos nacionales en lo de hospedaje, y cuando te toca, Anita, estar al frente de los ministerios materiales. Es que sabes que llegó Emilio y dijo, no tenemos coordinador de orden. Dijo, vamos a ver quién quiere. Y luego yo sentí en mi corazón, dije, pues yo creo sí puedo. Pues ya había tenido experiencias en el ministerio, dije, yo creo sí puedo, pues ahí que me ayuden, ¿ver? Entonces ya me levanté y dije yo. Entonces así como una mujer. Como una mujer. Entonces ya habíamos tenido experiencias con otras hermanas así en orden de mujeres. No sé si te acuerdas tú de Mari se llamaba ella, aquella muchacha que arregló el compresor, que para el Congreso Mariano que teníamos que poner un compresor, no me acuerdo qué íbamos a hacer de escenografía, que nosotros éramos de orden, pero andábamos en todo, ¿verdad? Sí. Entonces no servía el compresor y ya iba a ser, y ella, en un ratito, ya lo arregló, no lo podían creer, ¿verdad? Entonces así, no teníamos mucha oportunidad las mujeres, la verdad, pero más bien porque era un trabajo como más físico, de hombres, más pesado. Y ya, pues creo que yo fui la primera mujer de orden, coordinando, fíjate, me había acordado de eso.
Pero no, nunca hubo diferencias de hombres y mujeres en renovación, en los ministerios y eso, no. Todos machetones. Todos machetonas, sí, si era entrarle, le entrábamos, si era cargar sillas, subir agua al aire, llenar los botes para que la gente estuviera fresca en el Congreso y eso, pues todas le entrábamos, ¿verdad? No nos subimos nunca a la azotea nosotros a levantar el agua y eso, que era pesado, pero sí le entrábamos a andar acá abajo con las mangueras y eso. Pero así me dijeron, ¿quién quiere? Yo dije, pues yo. Y luego ya al salir me dijeron, bueno, haznos más o menos un esquema de cómo acomodarías a las personas y no sé qué, y pues ya. Hice mi dibujito así con un cuadernito, una cartulina creo, así con pluma, los cuadritos, las bancas y los pasillos para entrar al gimnasio y eso. Y ya, también entró junto conmigo Lalo, no éramos novios, éramos servidores los dos. Y ya, pues ahí fue donde nos acercamos más a trabajar en corto los dos, el Ministerio de Orden. Y luego ya después el de Especiales. Pero pues no era difícil porque todo el mundo quería hacer el servicio para el Señor. No era difícil, el trabajo compartido no era difícil. Era cansado, pero hasta el último, hasta que ya acababas cansada. Sí, porque el servicio empezaba 3 meses antes y terminaba hasta que se quitaba, se entregaba el lugar. Hasta que se entregaba el lugar, hasta que entregábamos los botes y sacábamos las basuras. Pero sí era muy desgastante y tenías que estar preparado espiritualmente fuerte, porque sabías que la lucha era fuerte. En ese tiempo yo creo que la lucha era con uno mismo, a no darse... Es que ¿por qué me dejo mandar? ¿Por qué voy a obedecer? ¿Por qué tengo que estar en un lugar y me canso? ¿Y por qué tengo que todavía sonreír? O sea, porque mirabas a los servidores de orden como soldaditos, pero convencidos. Sí, es que aprendimos, me acuerdo que decían, levanta la silla en silencio, porque estaba el tema y estaban orando y tú no vas a ser el distractor de alguien que está concentrado y se oigan las 3, 4 sillas atrás y la gente ya volteó y perdió el hilo de la oración. Entonces tú no vas a ser el distractor. Entonces levanta la silla en silencio, acomoda la silla. O sea, eso era así como que payasos, pero sabías que era tal cual para que la gente no se distrajera en el momento de la oración o algo, ¿eh? Entonces, cuando el Espíritu empezaba a obrar y la gente caía en descanso, pues se hacía mucho ruidajo de sillas, entonces tenías que acomodar todo de manera que no se oyera nada. Entonces, el fin era no distraer a los demás, no contristar el Espíritu, ese era el fin. Y aprender a no contristar el Espíritu, tú tenías que hacerlo en vida, en tu cuerpo, en tu persona. Entonces, pues así aprendimos. Y a detenerse porque tenía que discernirse, pues cuando alguien caía en el Espíritu o que pasaba algo, a ser muy pertinente, de no hacer un escándalo, no llamar la atención, y que fuera todo tranquilo y dar paz, ¿verdad? No, o sea, no es un show. Y yo me acuerdo que decía uno, iba a llegar la hora de la oración de sanación, hijo de Dios mío, ¿y qué voy a hacer? Ya tenías 3 meses de prepararte. O sea que ya cuando llegaba el momento decías, pues es que estaba el de auxilio espiritual, estaban los pastores, estaba el de orden, y éramos un equipo. Nuestra finalidad no era orar por la persona, sino nada más acomodar que fluyera, ¿verdad? Y ya llegaban el Sanedrín, ya llegaba la persona, el pastor o el de auxilio espiritual, a orar por la persona. Había personas que había que retirar del lugar por lo mismo que contristaban el espíritu para los otros que estaban ahí, entonces había que sacarlo y yo no sé cómo cargábamos a los muchachos que iban ahí alterados o a las muchachas, pero no pensabas, ay no, yo no puedo, o sea, ay yo no sé, no, pues le entrabas porque ahí estabas, se tocaba. Entonces eso fue así como hacerlo porque no renegabas o no pensabas que no podías hacerlo, te tocaba y ahí estabas y pues le entrabas. Eso fue así muy bonito.
Cuando te toca, que sales de la universidad, Anita, y que te toca irte a la sierra. Sabes que fue padre porque pues yo llevaba todo el espíritu del Señor conmigo, entonces fue difícil para mí separarme de la comunidad y de mi familia, estar un año fuera. Pero cuando lo llevas contigo, pues donde estés lo haces, entonces pues allá no había en dónde reunirnos, entonces nos reuníamos en la escuela donde estaba. Eran adolescentes más que jóvenes, eran chavalitos, más chiquitos, pero pues yo también no estaba tan grande, ¿verdad? Y era una misionera la que estaba ahí junto con nosotros y más bien yo apoyaba lo que la línea que ya ella llevaba con ellos. Y nos juntábamos en la escuela porque necesitábamos materiales para hacer, entonces pues ahí había, entonces ahí lo hacíamos. Y yo traía las llaves, así es que pues ahí nos juntábamos. Pero sí íbamos, pues la misa era muy bonita, entre semana también, pues como no había otras cosas, pues ibas a misa de 8 y pues ibas a misa de 6 de la tarde también porque no había nada, entonces... Sí, era el pueblo tan chiquito sí, que... Sí, o sea, sí había muchas cosas que podías hacer, pero pues ahí vives, entonces pues oías la campana y pues vamos otra vez, y ahí vamos. No siempre fui a misa 2 veces al día, ¿verdad? Pero sí íbamos en la mañana y en la tarde, y entre semana también, y una familia que me acogió y les tengo mucha gratitud y todavía los visito con mucho cariño y ellos también nos visitan y pues de muchos años. Yo en la parroquia del Carmen y en la comunidad, con esto de los congresos, de salir, de que te hospedaran, de hospedar, ahí fue donde aprendí que donde estuvieras ibas a encontrar a alguien en la fe que te iba a dar la mano. Uh-huh. Y lo aprendí con ustedes, ¿verdad? Porque lo que yo miraba, yo decía, esos los que vienen a los congresos ni los conocemos. Ni los conocemos y están metiendo personas ajenas a tu casa. Y luego, como vas viviendo esa relación, ¿verdad? Que dices, o sea, son 3 días que van a estar aquí. Uh-huh. Y como si los conocieras de toda la vida. Porque hablábamos el mismo idioma, hablábamos de lo mismo. Uh-huh. Era bonito. A mí me tocó el hospedaje, entonces llegabas y dejabas a la persona y luego 3, 4 casas dejabas a otros 2 y así, uh-huh. Porque pues era la misma comunidad, ¿verdad? Entonces al otro día llegar por ellos para llevarlos al congreso y entonces iban hablando de lo que el Señor había hecho y pues tú estabas ahí de testigo, entonces sí. Era la misma plática y al otro día y era bonito, es que hablar de Dios te llena de vida, de lo que Dios ha hecho en tu vida, pues cómo no. Y vas creciendo, ya maestra, ya regresas a Ciudad Juárez. Esas etapas, ¿cómo es que conoces a Lalo, tu esposo? Cuando yo regresé a Juárez, todavía no conocía a Lalo, pero estaba en el grupo de jóvenes. Servíamos en los congresos, él era de orden también. Y de la Natividad. De la Natividad, ajá. Pero nos veíamos en los congresos. Teníamos vidas diferentes, pero el fin era el mismo, el Señor. Y luego cuando regresé a la comunidad, regresé al grupo de jóvenes, pero ya te das cuenta que ya como que ya de jóvenes ya tienes que dar otro pasito del servicio. Entonces empezamos a trabajar en las confirmaciones, con los muchachos de confirmaciones. Y ya estando yo en confirmaciones fue cuando ya me hice novia de Lalo, pero era de confirmaciones, pero servíamos en los congresos, en los congresos juveniles y en los mixtos. Y ya nos hicimos novios, todo el mundo pensaba que ya éramos novios, pero no éramos, pero nos llevábamos muy bien, uh-huh. Porque era un cariño bonito. Y yo pensaba, si me hago novia de Lalo y si no la hago, pues mi mejor amigo, o sea, ¿cómo? Sí. Ahí se acabó el encanto. Y dice que él pensaba igual. Pero no, dije, pues si no la hacemos, pues ni modo, a ver qué pasa, porque teníamos algo en común, pero pues no sabes si funciona o no, ¿verdad? Sí, ya es diferente una relación de pareja. Y sí lo intentamos y lo seguimos intentando, ¿verdad? Porque la vida del matrimonio no es tan fácil, entonces, pues
ahí vamos en la lucha diaria del amor y del perdón y de acercarnos Caminar juntos. y de caminar juntos. Es mi compañero de viaje y pues soy su compañera y ahí vamos los dos. Entonces, ahora que están viviendo esa etapa, pues ya de pareja, ya con hijos, 2 hijos grandes, ¿qué edad tienen? Sí, tienen 26 y 27, pero cuando estaban más chicos los muchachos, empezamos a trabajar en la comunidad con el grupo de matrimonios. Entonces, íbamos con el grupo de matrimonios, primero empezamos como coro de matrimonios, y luego yo le dije, ya me voy a salir del coro porque nomás canté el aleluya ahora, porque en el Gloria me tocó darle la tetera a uno, y luego en el Santo me tocó salir con el otro, entonces nomás canté, ¿no? Ya no quería yo ir al coro. Pero del coro de matrimonios se formó el grupo de matrimonios, entonces ahí empezaron pues nuestros hijos a crecer con los demás hijos de los otros matrimonios. Entonces, Así que al mismo tiempo estaba la comunidad, iban en su proceso todos viviendo lo mismo, de padres ahora. ajá, ahora Eran como esposos papás, y luego ahora padres. ahora como papás, entonces nuestros hijos crecieron en la fe junto con los hijos de los demás de la comunidad. Entonces se hizo ese grupito otra vez así muy fuerte. Y ya estuvimos en el grupo de jóvenes de matrimonios un tiempo, y después estuvimos en la pastoral familiar, y luego ahora estamos en la pastoral vocacional apoyando a los muchachos que traen inquietudes. Sí. Pero pues sí, es así como un proceso de que te das cuenta que el Señor te va indicando por otro lado el camino. Entonces pues ahí como el Señor nos acomode y nos mande. Yo tengo bien grabado en mi corazón cuando tú y Magali eran nuestras pastorcitas. Que íbamos el Pedrillo, el Sergio, el Checo, Enrique, y que veníamos a comunidad acá a la parroquia. Y yo me acuerdo que venían ustedes de un evento, de un congreso, y que nos enseñaron un canto. Y regresarme, porque mi vida, aunque siempre estuvo en la iglesia, siempre era como no buscar la aceptación, sino querer aprender. Entonces llegaba la hora de la comunidad con ustedes, y que llegaran tú y Magali, que nos explicaran, y yo decía, ay, qué bonito. Hacías las tareas. Se me hace que era Déjame mirar tus ojos. Sí. Sí, ¿verdad? Porque ese canto nos impactó mucho. De hecho, todavía lo he cantado en el tema que te decía hace rato, Sí. de los muchachos de Confi. Déjame mirar tus ojos. Es que cuando tienes a Cristo en tu corazón, Jorge, los ojos, o sea, tu boca te dice algo, pero los ojos lo reflejan todo, ¿verdad? Dice el canto. Entonces yo te puedo decir que ay, que Dios y que estoy muy bien, pero mis ojos están que me llevan la tristeza. Entonces, pues ¿cómo? Entonces siempre los ojos son los que es el reflejo del alma, y los ojos reflejan lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces tus ojos tienen que ser alegres y tienen que darle la oportunidad de vida a la otra persona, porque no sabes lo que está viviendo la otra persona. Sí. Y te la topas hasta en un semáforo, ¿verdad? Y volteas y, ay, sí, señora, pásele, porque qué vida tan difícil ha de llevar, ¿verdad? Pásele. Y tú volteas y pásele, y hasta voltean y, gracias, ¿verdad? Te dicen porque tus ojos le dijeron algo. Pero es como lo que Dios hace en tu vida. Sí. Lo que Dios hace en tu vida, y eso es para siempre, Jorge. Eso nunca se le olvida a uno, ni a Dios, ¿verdad? No, y yo miro hacia atrás y digo, qué afortunados somos. Qué afortunados somos, porque siento que en este avance tecnológicamente y de medios de comunicación nos comunicamos con gente tan lejana, pero con los más cercanos nos quedamos atrás. Mudos. Entonces digo, híjole, qué bueno que no tuve tecnología en ese tiempo, porque me hubiera privado de tantas cosas.
Sabes que sí había situaciones difíciles, o sea, la juventud de esa época de los 80s, que es de lo que estamos hablando, sí vivía, pues lo mismo que ahorita están viviendo los muchachos, ¿verdad? De otras opciones de vida, pero nosotros optamos por vivirla mejor. O sea, nosotros optamos por una vida de paz, o sea, de armonía, de amor, de compañerismo, o sea, es una fraternidad que donde sea, o sea... Sí, o sea, es que a mí, de la manera que me la pongan, yo digo, es que no tenía los mejores tenis, no tenía dinero, no tenía bicicleta, o sea, tuve muchas carencias, pero no las anhelaba. Porque no las teníamos. O sea, porque lo que vivía era grande. O sea, solo para llegar al Carmen, pues yo tenía que recorrer todo, desde la Capilla del Niño Jesús, bajar la 16. Podía recorrerla y no tenía miedo que me fueran a asaltar. Podía llegar a la iglesia y pues salíamos tarde, 8:30, a veces 9, que nos agarramos en la chirinola. Y yo decía, Dios mío, no me tenía que preocupar de nada. No, íbamos muy bendecidos porque íbamos con el Señor, o sea, eso lo teníamos bien claro. Nos acompañábamos mucho a las paradas de los camiones para que los que vivían lejos no se fueran solos. Me acuerdo que vivían acá en San Ángel, Pascua, y la traían Humberto y Ariel en el camión. Y se regresaban en el camión para que ella no se viniera sola. Y luego en los de la ruta circunvalación, los del Aperio agarraban ahí en la 16 abajo para irse hasta arriba, o sea, en camión. Porque eso era una característica también del Carmen, que no precisamente la gente que participaba en el grupo o en la comunidad eran del sector. O sea, como se conocían del trabajo de la escuela, no eran del sector muchos de ellos. Yo quiero lo que tú tienes, es en el Carmen, ven. Me acuerdo de la tropa loca, de aquel grupo de Humberto, Sergio, y Ernesto y Oscar. Y ellos llegaron ahí también, que se conocían de la tropa loca, se llamaban, imagínate dónde andaban. Entonces, cómo Dios les fue tocando su vida y aprendieron a tocar guitarra y, o sea, Dios hizo muchas cosas bien bonitas con muchos jóvenes de aquella época que se dejaron tocar. Yo me acuerdo que cuando llegamos a encaminar a Magali, que la llevamos, vivía ahí por la Oro. Por la Oro. Por cerca de la Oro. Entonces íbamos y pues no se nos hacía lejos, pero íbamos caminando y platicando, íbamos y la dejábamos y todavía llegamos a estar ahí afuera a echar el chal. Sí, porque no se acababa la plática, Jorge. Entonces, ¿de qué platican ahora? No entiendo. Pero nosotros sí entendíamos aquella época, porque era de Dios. Lo que Dios hizo en tu vida, de las situaciones de problema que vivías y cómo podías descubrir a Dios a través de ese problema que tenías. En la escuela, en tu familia, donde fuera. Sí, porque era lo que vivíamos, o sea, hablábamos de lo que vivíamos, no significaba que éramos extraterrestres y hablábamos un código, no, hablamos de la vida. Sí, hablábamos de la vida, de nuestra vida y de cómo descubríamos a Dios. Entonces, siempre era, ¿y cómo viste a Dios esta semana en tu vida? Esa era así, ¿cómo te ha ido? Entonces era la respuesta de, no, es que Dios me habló a través de, y luego ya contabas, en la escuela, en el trabajo, en tu familia, donde sea, pero Dios nos habló. Entonces, no lo sacábamos a Dios de nuestra vida, no teníamos una doble vida, en la iglesia soy así y en la escuela o en el trabajo soy de otra manera, éramos los mismos, somos los mismos, o sea, yo no tengo otra vida, no vivo aquí y allá, acá sí soy muy buena gente y acá soy, no. O sea, así como soy, así soy. Sí, porque nos encontrábamos en otros lados dentro de la ciudad, la escuela, el trabajo, en el súper, y éramos los mismos, o sea,
no se nos caía el Dios de la boca. No, Era no. estar en lo mismo. Sí, mi ropa para ir a la iglesia era la misma que para ir a la escuela, o sea, no tenía en la ropa el uniforme de católica y luego el uniforme de acá para hacer desorden, no, era lo mismo, o sea, ni nadie andaba rabona, nadie, y hacíamos los bailes de la iglesia y nadie andaba dando antitestimonio en su vestimenta, porque no, nadie te decía que así no se vestía, no. Tú sabías que así no se vestía, sí, sí. O sea, era algo normal. Sí, como que en conciencia hacías las cosas y no por aparentar, sino porque debía de ser así y porque lo sentías. Tu casa se convirtió también, y es algo que yo aprendí de tu mamá, amar a los sacerdotes. Hijo, escuchar a la jefa de los sacerdotes. Sí, a veces te embroncas, ¿verdad?, con el padre porque no te está diciendo lo que tú quieres y te enojas, entonces cállate. O sea, porque en la casa de mi mamá no podías hablar de un padre mal, porque no. O aquí donde nadie nos oye, no. O sea, es el padre y cállate. O sea, no. Ya cuando mi mamá vivía aquí conmigo, Jorge, ya en sus últimos años, pues empezamos una situación económica difícil, ¿ya? Porque pues su enfermedad era cara, era muy económicamente fuerte. Entonces, ay, mamá, dice, mija, hay que invitar a un padre a comer. No, mamá, pero pues ve que no te... Hay que invitar a un padre a comer, mija. Ay, mamá. Bueno, pues ya, se hace el esfuerzo y todo, y venía un padre y luego ya fluía otra vez. ¿Ves, mija? Te dije, es que tú no le das de comer al que nos alimenta espiritualmente. Tienes que darle de comer al que nos alimenta espiritualmente para que el dador de la vida te dé. ¿Sí, mamá? Ok. Y luego ya, oye, pues no, mamá, no traigo, es que mira, ¿tienes tortillas de harina? Sí. Pues vamos haciendo unos burritos, mija, y a llevar al hospital. No, mamá, que vamos a llevar. Toda la vida ella hizo eso, ¿verdad? Pero ya cuando vivía aquí conmigo y que veía, pues aquí hay huevo y aquí, pues sí hay huevo para la semana, hay frijoles para la semana, o sea, pero no, mija, aquí hay, si hay aquí hay que compartir. Yo te pongo otras tortillas, otra cartera de huevo. Órale, pues ya empezamos a hacer. Y ahí vamos. Y mi mamá rezando el rosario y entregando así. Y mis hijos se acuerdan, mamá, ya no hemos hecho, no, mijo, hay que hacerlo porque, sí, pues ya. Así, entonces, ya en las últimas veces que mi mamá estaba hospitalizada, que te daban el lonche ahí afuera del hospital, dices, híjole, porque no sabes las veces que la gente está ahí, y no es que no nos faltaba, pero no te podías mover de ahí para ir a comprar porque estabas en espera que hablaran Alicia Talavera, familiares, y tenías que entrar, entonces no te podías mover y decías, mira, tantos años que no nos tocó y ahora nos tocó recibirlo, ¿verdad? Pero sí, mi parte social, por nacer en la renovación carismática, uno pudiera pensar de que es solamente lo espiritual, pero la jefa Licha nos enseñó a nosotros la parte social. Yo conocí el Creamac por ella. Yo conocí el Cerezo por ella. O sea, de ir a servir por ella. O sea, y se lo agradeceré eternamente porque dando, recibe embarazo. Sí. Sí, yo me acuerdo que llegué una vez a la casa de mi mamá y había una nota. Mija, no llegaste, me llevé a tu hijo al tribunal. Y Marco estaba chiquito y yo, o sea, tendría como 1 año y medio, yo creo. Y yo, ¿qué hago? ¿Me voy al tribunal? ¿La espero? ¿Qué hago? No, dije, pues me voy al tribunal y la espero cuando salga, ¿verdad? Porque pues no es lo mismo. Y no, mi hijo salió feliz de la vida, pues entre puros muchachitos, ¿verdad? Pero ella, así eran sus afanes del tribunal, del Creamac, del Cerezo, del hospital ¿cómo se llama? Acá donde están las niñas. El refugio de la joven. El refugio de la joven, ajá. Y algunas niñas tuvo también ahí, algunos muchachos que salían del tribunal, que no tenían dónde vivir, ahí llegaban.
y después me acuerdo que fue a la penitenciaría que estaba ahí en La Oro, cuando todavía era cárcel de piedra, y salimos de misa y se fueron ahí. Yo no fui ese día, pero salieron y llevaron la palabra y compartieron con los presos que estaban ahí por el fin de semana, y había 2 muchachas de Nicaragua, no sé si te acuerdas, o de El Salvador, no me acuerdo, y pues ellas no estaban de prostitutas, ni estaban de robar, ni nada, estaban por ilegales. Ajá. Entonces las habían agarrado en el río, y les dijo el director, no, dijo, pues es que ellas no tienen dónde vivir. Dijo, no, pues en mi casa. Y la sacó de la cárcel, la sacó de la cárcel y se las llevó a la casa a las 2, y no, pues ellas muy agradecidas, lavando trastes y todo. Se contactaron con sus esposos que estaban en Los Ángeles, y ya mi mamá les ayudó para que se fueran. Como a las 3 semanas les hablaron que ya estaban allá, y les regresaron sus dólares que mi mamá les había prestado, y ya. Y yo, mamá, pero ni las conoces. Pero yo ya no vivía con ella, ya me había casado, y a mí se me hacía algo así bien. No, pero pues ella sí confiaba. Una vez que fuimos con ella a llevar burritos, porque ya pasaba que los que caían el viernes, Ajá. sábado y domingo ya se fregaban, Sí. ¿va? Entonces decía, vamos a llevarles de comer porque les quedan todavía otros 2 días, o les queda un día, y hasta el lunes que sepan a ver su situación. Y que bajamos allí en la Oro y 16, que bajamos, y luego que la primera vez que yo entré a un separo. como un separo, un Ajá. calabozo parecía. Sí. Y yo dije, santo, un pasillito pegadito, y pues todo, madre. Yo asustado, yo iba en calidad de bulto, cargando nomás. Y me acuerdo que habló la jefa Licha, y miren, hijos, así, y sus madres las están orando por ustedes, ya se comunicaron con ellos, ya saben que están aquí, porque primero tienen que tener, su mamá está pensando, y luego, porque, miren, no lo miren como, qué bueno que están aquí y que los agarraron, porque si hubiera sido un accidente y se mueren. ¿Dónde estaría? Entonces, cuando ella les hablaba como una madre, o sea, decías, wow, o sea, unas jaladas de orejas buenas, pero no. Y les traje unos frijolitos, unos burritos para que coman, hijos. Y si quieren agua, aquí está. Madre, que yo no puedo comunicarme todavía. Ay, hijo. Dame a ver el qué teléfono. puedo, dame el teléfono. Dame el teléfono. Déjales, aviso yo, y apúntame el nombre y el teléfono, y yo les hablo para que vengan pues para ver qué situación. Entonces, vienen a mí la Virgen María en las bodas de Caná, y la jefa Alicia se lo aprendí, o sea, solo el que ama al Señor puede ver la necesidad del otro. O sea, porque te abre los ojos, te abre el panorama. Y lo que antes no mirabas, no volteabas a ver, cuando estás en esta situación, que amas a Jesús, wow, pero si siempre han estado estos aquí, Sí. porque yo no los miraba. Y yo decía, ¿cuántas veces mi rutera pasaba por aquí? Yo nunca me llegué a imaginar qué había aquí en los Abajo. separos. Y decía, se necesita tener a Dios para poder ver la necesidad. Yo siempre admiré mucho a mi mamá, que fue capaz de hacer muchas cosas que por ser mujer, Sí. era muy aventada de hacer cosas tremendas, ¿verdad? Desde ir al cerezo. Me acuerdo aquella vez que una señora le dijo a mi mamá, dijo, usted en su condición de divorciada, ¿cómo puede andar haciendo esto? Y me acuerdo que el padre Robert, ¿te acuerdas del sí, padre Robert americanín. también? Paró la camioneta, dice mi mamá, y que le pegaba hacia el volante y decía, no es posible que tú estés pensando eso de una cristiana, porque la situación de mi mamá estaba sola, mi mamá Sí. vivía sola con nosotros, ¿verdad? Entonces, a la visión de la gente, ¿verdad? Era así como señalada, como, bicha, ¿verdad? Entonces, pues no, mi mamá siempre fue así como, no me importa lo que digan, pero esto hay que hacer, no es lo que quiero hacer, sino esta necesidad hay que ir, Es que esto para allá.
es que ella se la creyó desde el principio. O sea, no había medias tintas. Y era una mamá para todos, porque yo recuerdo una vez cuando compramos un estudio de grabación en Denver, le dije, mamá, tenemos un estudio. Y sabes que con el equipo que se está pagando, pues podemos ser unos cuantos nomás para manejarlo y para las grabaciones y todo eso. Y me dijo, me alegro mucho por ti, hijo, pero te voy a pedir algo. Que lo que tú tengas sea para la gloria de Dios. Me dolió mucho que me lo dijera. Me dolió y dije, mamá, ¿cómo que lo va a hacer para la gloria? Al mes nos lo robaron. Y recordé esas palabras y dije, sí. Pues de ese robo, si no hubieran robado ese equipo, yo no hubiera terminado en la radio. No sabe uno por dónde. Yo me acuerdo esa vez que dijo mi mamá que abrazabas con más cariño las bocinas que a ella. Esa fue cuando mi mamá me contó que te había visto, ¿verdad? Dijo, abrazaba Jorge con más cariño las bocinas. Dice que estabas abrazado en las bocinas, platicándole todo lo que iban a hacer con eso, que a mí. Y dijo mi mamá, no, que Dios le dé luz para que eso sea para gloria de Dios. Fíjate, ahorita me estoy acordando. Y muchas palabras que ella decía, y yo decía, ay, es que si voy con la jefa, yo sé que me va a decir lo que necesito. Y cuando llegaba a ir, una ocasión que le hablé, llegué a la casa y me dijo, ya nos dejaron comida, hijo. Porque tú andabas trabajando, todos estaban trabajando. Y dice, y ahorita uno de mis nietos iba a venir, pero le dije que iba a estar tú, que me dejara estar contigo, porque quiero estar para ti. Comimos y empezamos a platicar y me decía, tengo algo que decirte. Hijo, yo decía, ay, ya nomás decía, tengo algo que decirte, y ya sabes, ¿ya? ¿Qué me va a leer la cartilla? Ya. O antes de que te vayas. Sí, entonces me la aplicaba. Y como de tu casa ahí en La Plomo a mi casa yo me iba a pie, tenía todo el camino para pensar lo que me dejaba de tarea. Entonces yo decía, ¿cómo te necesito, mamá, para decirte? Porque sé que los mensajes que me vas a decir no me lo dices de mala onda, y tampoco lo que me estás compartiendo sé que es para mi bien. No lo entiendo. Y todo yo me iba a la casa y pensando, y mi mamá me decía, ¿de dónde vienes? Fui a visitar a Lichita. Y me miraba pensando mi mamá y algo le dijo. Entonces, era las 2 veces que yo vine a visitarla aquí contigo, yo decía, hijo, mi mamá tiene una puntería para lo que me dice, Sí. que no le cuento cosas y ¡uy! Me las huele, me sabe. Sí. Hijo, mira, y tu familia, y tus hijos, y esto. Yo, sí, mamá. Sí, está. Se llama discernimiento. Y yo decía, ay. Sí, cuando una persona ora y está en constante comunicación con Dios, pues Dios le da revela. le revela, ¿verdad? Le da esa puntería que dices tú, ¿verdad? Te va guiando para dónde hay que caminar. Entonces, cuando te dicen un consejo y tú lo haces y te fue mal, o sea, hay que ver quién te lo dio el consejo. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién le pides consejo, y mucho cuidado del consejo que tú das. Sí, las fuentes donde... ¿Verdad? Porque lo sé de buena fuente, pues hay que ver esa fuente, si es buena, si es de oración, si es de todos contra mí, ¿verdad? Entonces, sí, siempre Dios le reveló muchas cosas a ella. Siempre. Esa etapa, Anita, es difícil que vivieron ustedes, porque pues la primer pérdida, tu hermano Neto, y luego Juan, híjole, qué difícil para la jefa.
Mi mamá murió primero que Juan. Sí. Primero. Primero Neto, Ajá, perdón. Neto Eso fue difícil. Sí, fue Yo lo difícil. miro ahora con lo de mi hermana Lulú y con mi Sí, mamá, ¿va? sí. Cómo para ella, pues fue el primero. Sí, decía mi mamá, no hay una palabra que escriba lo que siento. Decía, no hay una palabra. Entonces, no hay una palabra No. cuando pierdes a un hijo. Entonces, sí, mi mamá no cambió su alegría, pero cambió su oración. Sí. Cambió su oración, o sea, ya no era diferente, ya fue diferente la oración de mi mamá, fue una oración de dolor, mucho tiempo, ¿verdad? Hasta que el Señor le fue sanando ese dolor, pero ella quería ir a su encuentro, ¿verdad? Ella quería volver a verlo. Y ya cuando estaba al último, ¿verdad? Que ya estaba muy malita, ella decía, yo sé que mi hijo me espera. Entonces, ella sabía, ¿verdad? Que él iba a estar esperándola, pero ella sí no fue diferente su forma de ser y de pensar, pero sí fue algo que le lastimó su corazón, su herida, fue algo fuerte, ¿verdad? Como mamá, pero siempre estuvo rodeada de muchos hijos. Entonces el funeral de Neto estuvo rodeada de muchos hijos guadalupanos, ¿verdad? De Sí, muchos que estaban ahí, entonces haciendo el soporte, ¿verdad? Y la oración de la comunidad fue muy bueno para ella. Y cuando ella se fue, pues la oración de la comunidad fue el soporte para nosotros, ¿verdad? Porque Sí, para Norma, Juan. sí, tú. o sea, fue mucho ayuda, el apoyo emocional y espiritual de los hermanos, ¿verdad? De lo que me decías Volvernos a ahorita, antes de que empezáramos a grabar, de que te decían que, bueno, ¿y Anita qué tomó? Para pues por es ese que momento. yo sabía que mi mamá, lo que más deseaba es lo que nosotros deseamos, porque tú no deseas morirte. Sí. Yo sí, o sea, no quiero morirme porque, quiero morirme. No, o sea, quiero morirme, ¿sabes? De que llegue el O sea, momento. imagínate dónde voy a estar. Porque, o sea, estar en su presencia. Lo que hemos leído y cantado tantas veces y sentido en el corazón. Entonces mi mamá lo sabía que para allá iba y ella quería morirse, pero no morirse, ¿verdad? O Sí, sea, sí. no quería morirse por... Sabía dónde iba. porque ella sabía dónde iba. Entonces, así como, mija, no me detengas. No, mamá, yo ya te solté. Entonces ella tuvo oportunidad de despedirse de Lalo. El último día vinieron, tenían muchas visitas muy bonitas mi mamá. Vino Pascua, Enrique, Magali, Ángel, su esposo. Vinieron hermanos de la comunidad a cantar con ella. El sábado ese tuvo mucha visita. Y en la tarde dijo, dijo, ¿cómo estoy cansada? Dije, ya mamá, pues ya duérmete, y ya se acostó y todo. Y estaba cantando alabanzas mi mamá. Y yo me dormía con ella. Entonces, ese día le tocaba a mi hijo dormirse con ella porque nos íbamos rolando. Y le dije, no, mijo, yo me quedo. Yo me quedo, le dije, mejor usted descanse. Y fue la noche que mi mamá terminó, fue la noche que mi mamá falleció. Pero mi mamá se murió cantando, Jorge estaba orando en lenguas, estaba cantando alabanzas y luego yo cantaba y si me equivocaba me apachurraba la mano, o sea, eso no sigue, o sea, eso no sigue, eso no, esa oración no sigue, esa frase no sigue. Entonces, ella lo que quería era irse al encuentro con Dios, ella sabía que iba para allá, decía ella, así, platicando. Imagínate que llegue y me diga, no, si usted no le dio de comer al hambriento, no, usted no le dio de beber al sediento y usted no dio posada al forastero. Óyeme, no, decía mi mamá. Tengo ahí. Aquí tengo la prueba, porque ella fue, o sea, las obras de misericordia, ella las hizo vida, no una vez, ¿verdad? No porque el Papa Francisco la sacó de moda, como dicen ahora, ¿verdad? Y eso cuando surgió, pues ha sido siempre. Pero no lo hacemos, entonces, pues eso es desde siempre, pero fue bonito, yo sabía dónde iba, sé dónde está y sé para dónde vamos, ¿verdad? Pero pues hay que ser buenos, hay que buscar la santidad porque sí está difícil ahora más que nunca. Fíjate que cuando yo me evangelicé, que fue en el seminario, mi salida del seminario... Déjame, levanto tantito. Del seminario
a la casa, al Carmen, íbamos en la camioneta y yo todo el camino llore. Y pues yo tenía, pues, que sé, unos 13 años. Y me separó tu mamá y me dice, ¿pero por qué lloras? Dijo, es que ha sido tanto tiempo sin Dios. 13 años y tanto tiempo sin Dios. Y ya ves que era subirse a la camioneta, iba llena y era ir cantando. Y luego, todos me quieren cantar. O sea, ese era el canto. Miras cómo me puede no tener esos videos ni nada, porque pues no teníamos no había esa tecnología de ahora, ¿verdad? Y no tengo ningún, pues no, tengo unas fotos, pero pues no, de ese derramamiento de espíritu que nos pasaba en la camioneta, ¿verdad? Pues no lo tengo. Hay algo una frase que me gustó mucho de un premio Nobel, que cuando le iban a entregar el premio Nobel, él estaba tomando fotos para todos lados y le preguntaron, oye, ¿pero por qué si tú aquí eres la estrella ahorita? Dice, es que yo tomo muchas fotografías para que me recuerden que un día también fui feliz. Y yo creo que ahora que pues nosotros tenemos esas fotografías en papel, ¿va? Sí. Los álbums y todo eso, y digo, híjole, Dios mío, a lo mejor no teníamos la tecnología, la economía, porque no cualquiera tenía su camarita. Ajá, sí. Para recordarnos qué tiempos vivimos. Sí, vivimos una juventud hermosa, como dice la canción, ¿verdad? Sí vivimos una juventud muy bonita, muy de Dios, pero eso es lo que nos hace fuertes ahorita que estamos viviendo una situación tan fuerte, tan delicada de los medios, de las ideologías nuevas, de todo esto, pero eso es lo que nos ha hecho fuertes, Jorge. Sí. Entonces, eso que vivimos es lo que nos tiene que sostener. El amor del principio que tuvimos nosotros de encontrarnos con Dios es lo que nos hace fuertes para seguir ahorita en la lucha donde estés, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu familia, o sea, la lucha que te toque vivir ahorita. Entonces, sí es difícil, es complicado, a veces también uno se pregunta, pues, si no vamos a misa, como me decían una vez, ¿y qué hace cuando no va a misa? Y yo, es que siempre voy a misa. O sea, pero cuando no va, y yo, es que siempre voy, mija, o sea, ¿cómo no voy a ir? ¿Cómo no voy a ir a misa? O sea, tengo que ir a agradecerle a Dios y a suplicarle que siga bendiciéndonos. Y cuando fue la pandemia, pues aquí en la iglesia, aquí en la casa prendíamos la tele y la vela y las cruces y todos a cambiarse para venir a misa, ¿verdad? Y luego ya apagábamos la vela y apagábamos la tele y todo, pero era buscar, o sea, ¿a quién iremos, Jorge? Sí. ¿A quién iremos si solamente Dios? Sí, después de conocer a Dios no podemos ser, es difícil volver a la vida de antes, porque ya probamos lo bueno. Ya probamos lo bueno. Ya en esta etapa, Anita, uno pareciera que los anhelos, que ya lo vivió todo, que ya lo conoció todo, pero en las cosas de Dios siempre tenemos hambre de Él. Sí. ¿Qué es el anhelo en esos momentos de tu corazón? Sabes que todavía el Señor nos sorprende cada día, Jorge. Cada día nos sorprende de sus maravillas, de las cosas que espera. Yo sí busco la santidad, la busco, o sea, yo sí quiero ser santa, no lo soy, ¿verdad? Sí busco la santidad en mi matrimonio, quiero estar en el cielo junto con Lalo, o sea, y dicen mis hijos, sí, ama, usted sea santa para poder nosotros llegar al cielo. Ahí de gancho. Sí, de gancho. Pero yo sí busco la santidad, estar donde están los santos, estar en la presencia de Dios. No me quiero morir, pero qué bonito sería morir. Le pido a Dios que me dé salud
para morirme sana. Pero buscamos la santidad, Jorge, terminar los días. Ya hemos vivido más días de los que nos quedan, ¿verdad? Ya pasamos, ¿verdad? Ya vamos. Sí, gente más joven, más fuerte, ha muerto y nosotros que ya pasamos medio tiempo, ya. Ajá, sí, ya tengo menos años por vivir de los que he vivido, y los años que he vivido los he vivido intensamente, o sea, no he andado con medias tintas, no soy tibia, tú sabes, soy o no soy, o sea, te quiero o te odio. Ay, no odio a nadie, ¿verdad? Pero yo cuando me doy mi corazón completo. Sí. Entonces, así vivir mi vida plenamente, feliz. No tengo por qué no ser feliz. Quizá a lo mejor en algún momento de mi vida estoy triste. La muerte de mi hermano de Juanito fue triste para mí, ¿verdad? No poder despedirme por la pandemia fue muy triste para mí, fue un pedazo de mi corazón. Pues él fue mi compañero de aventuras y de historias en la fe y todo, entonces sí fue fuerte para mí. En un tiempo no estuve alegre, pero el Señor te vuelve a dar la alegría por la confianza de que sabes a dónde va, ¿eh? Entonces, de acordarme cómo fue sus últimos días, sus últimas pláticas con él, no sé, el domingo pasado fui a visitarlo ahí a Mausoleos porque era su cumpleaños, entonces, ay, hermano, sí, lo extraño sus ideas y sus... Y luego que Juan era bien querendón. Sus puntadas y sus ocurrencias, y sí, a veces en la vida te lleva a que no todo es tan alegre, ¿verdad? Pero eso es la vida. Pero es la vida, así es la vida. Tengo un compañero de viaje, ¿verdad? Lalo, que me siguen mis ocurrencias de cosas que se me ocurren de la vida, pero sí creo que Dios sigue bendiciéndonos mucho. Lo siento en mi familia, en mis hijos, están bien, buscan a Dios a su manera, ¿verdad? Lo encuentran y se persignan o sea, cuando se fue mi hijo a vivir solo, se llevó el cuadro de la Virgen de Guadalupe de mi mamá, lo tiene en un lugar especial ahí en la sala. O sea, no tiene, o sea, él tiene a la Virgen ahí. Sí, el cuadro de mi mamá. Y Ernesto aquí también. Entonces, creo que son buenos muchachos, pero pues a Dios les falta revelarse con ellos, ¿verdad? Entonces... Sí, esa parte de... es que cuando uno es papá, uno entiende las palabras que le decían a uno sus padres. Ahora nos estamos del otro lado y yo que es en lo que estamos ahorita. Señor, que mis hijos se encuentren contigo en tu momento. Yo creo que esa es la oración más constante en todo padre, que conocimos al Señor y decimos, hijo, no te tocaron mis tiempos, no vivimos los mismos tiempos, pero sé que tengo un Dios que no te suelta de su mano. Sabes que ellos en su momento ya conocieron a Dios, Jorge. Ellos ya les hablamos tanto de Dios que ellos ya lo conocieron a través de lo que nosotros hemos aprendido y vivido. Entonces ya nomás a ellos les queda asumirlo a su vida, de lo que uno les ha dicho. Porque eso es lo que nos pasó con nuestros papás. O sea, tanto nos hablaron de Dios, que bueno, pues entonces, preséntame a ese Dios que dices. Aquí está, pues lo agarro como mi hermano, como mi jefe, como mi pastor, como mi guía, y órale, y ahí vamos. Y pues no nos queda más que confiar en Dios, confiar en Él, en su misericordia, en que Él se apiade de nosotros, que nos vaya bien, que no nos dé riqueza porque no la necesitamos, que nos dé para vivir, porque vivimos bien. Lo necesario. Lo necesario para comer, para vivir y para compartir. Y Él se encarga de lo demás. Entonces, buscar la santidad. O sea, no puedes buscar la santidad dentro de tu casa. No, hay que salir. Tienes que salir y proclamar y darle gracias a Dios por lo que tienes y por lo que no tienes. Porque no lo tienes por alguna razón. Que en la sabiduría llega uno a entender mucho por qué no se nos dio. Y uno le pide a Dios, pero pues no se dio por alguna razón. Entonces, pues así hay que aceptar. No me siento una persona conformista,
pero sí muy agradecida con lo que Dios me ha dado. Y con lo que no me ha dado por alguna razón, no me lo dio porque ya me conoce, ya sabe que me iba a hacer daño, entonces pues no me lo dio por alguna razón, así es que pues vivimos bien, contentas con lo que nos da y en su servicio. Ahorita Sí. estamos ahí, quién sabe más adelante para dónde nos invite a trabajar y pues a ver. Es que como que en la etapa que estamos viviendo, Anita, vivimos más intensamente estas etapas porque sabemos que con quien servimos, trabajamos, convivimos, no va a ser para siempre. El tiempo nos ha enseñado que con los que son nuestros grandes amigos, no siempre van a estar ahí, por circunstancias, porque se van a mover, porque cambian intereses, porque cambian, o sea, lo que vivimos, no nos aferramos del pasado, de lo que Dios nos ha dado, no es la nostalgia del pasado, es el agradecimiento del pasado. Ajá. Y porque lo que estamos por vivir y lo que estamos viendo, Dios sigue manifestándose. Si algunas personas piensan eso, que vivimos del pasado, y no vivo del pasado, vivo por el pasado, por lo que Lo me que tocó, soy es por lo gracias al que me pasado. tocó vivir, soy lo que soy ahorita. Ajá. Y donde esté, y las personas que ese tiempo vivimos tan fuerte de cercanía con Dios, de que, o sea, vivimos una juventud bien bonita, pero eso es lo que nos hace ser ahora. Y algunas personas piensan que vivimos de un recuerdo, Exacto. y no es un recuerdo, es mi vida, o sea, así lo viví. De ahí Entonces, vengo. de ahí vengo, de ahí soy, de ahí nací en la fe, entonces siento feíto cuando alguien me dice que vivo del pasado, que ya los grupos de jóvenes no son como antes, y yo, efectivamente, no son como antes, ni lo van a hacer porque las situaciones de la vida son diferentes, pero el amor de Dios es lo que, todo pasa, pero el amor de Dios permanece, o sea, el amor de Dios y el amor fraterno es lo que tiene que fluir en las comunidades. Es que si alguien admira o se pregunta por qué somos fuertes o por qué somos lo que somos hoy, tendría que ver nuestro pasado, de dónde ver, qué caminos recorrimos, qué cosas nos fueron forjando para lo que somos. Que no ha sido fácil y que los mejores momentos siempre va a ser el presente. Pero cómo agradecemos haber caminado esos sendas, porque nos abren el corazón. Pudiéramos ser amargados, pudiéramos ser egoístas, pudiéramos ser todo lo que malo que pudiéramos ser. Pero lo que vivimos nosotros fue tanta gracia, tanta misericordia, que seríamos malagradecidos no dando lo que nos dieron. Sí va cambiando uno, por ejemplo, nosotros con mis fuerzas era capaz de hacer muchas cosas, ahora ya no. Éramos animadores, éramos de temas, ahora soy la señora de la cocina, de verdad. O sea, me invitan a compartir un tema y sí lo doy, sí me invitan con gusto, y dije, ay Dios, otra vez, sí Señor, cómo no. Pero pues el Señor nos ha bendecido donde estemos, pero Sí. por lo que fuimos, por lo que nos tocó vivir, y lo vivimos, o sea, plenamente, lo vivimos al 100, al 1000, lo vivimos así, a todo lo que da, desde Todo que o amanecía, así era, o sea, era todo o nada, y fue todo, Jorge, o sea, todo. Las vacaciones eran todo, porque sabías que te tenías que preparar para el Congreso. Yo me acuerdo que no salíamos de vacaciones, Sí. a un lado, porque era el Congreso, o sea, Las fechas. ¿cómo vas a irte si es el Congreso? O sea, no te puedes ir. Pero nadie te decía no te puedes ir, tú sabías que no te podías ir. Así. Y no te podías ir porque te ganaban tu lugar. Entonces, para orden son 50 personas, los primeros 50 que lleguen. Si llegaba el 53, ya no hay, entonces... Hay lista de espera. Entonces fue cuando a mí me dije, bueno, ¿a dónde me voy? A hospedaje, ok, a hospedaje, porque no fui a tiempo. Entonces dije yo, no me vuelve a pasar. Orden, y ya estábamos ahí, ¿verdad? Pero fue otra formación. Que no sé en qué momento dejamos de
relajar. de relajar el servicio, ¿verdad? Porque ahora está muy relajado, pero pues al fin es un servicio para Dios. Sí. Y cada quien tiene que ver la manera como hace su servicio. Esta semana me tocaba dar un tema sobre el servicio y San Pablo, en una de las partes del versículo decía que nada dado, todo lo que damos, Dios lo valora, lo que demos. Entonces yo lo decía, a veces nuestro trabajo pudiera ser muy mediocre, pero Dios es tan grande que hasta en esa mediocridad Él se manifiesta. Que ojalá seamos generosos en lo que damos para que sea más, se multiplique más. Pero Dios sabe nuestras limitantes. Sí, hace poquito comentaba yo con Lalo, nos tocó vivir una experiencia de servicio que para mí fue un servicio fuerte y para otra persona fue un servicio fuerte. Y yo dije, sabía las edades, dije, ¿verdad? Pero para ella fue lo más que pudo dar. Entonces yo dije, ¿cómo es posible? Pero para ella fue lo más que pudo dar para esa persona. Entonces ellos dieron lo que a su capacidad pudo. Sí. Pero yo también di lo que a mi capacidad pudo. Entonces dije, ¿en qué momento dejamos de dar el 1000? Porque cuando tú empiezas a dar, el Señor te va dando más. Sí, entonces el concepto de servicio ha cambiado. Y nuestra edad, lo que decías tú, nosotros a nuestra edad nos tenemos que administrar nuestras fuerzas. Sí. Porque antes nos levantamos, pum, 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 un brinquito, y ahora no. Para calentar el cuerpo ya batallamos. Sí. O sea, ya sé yo que mi etapa alta de fuerzas es de 5 de la mañana a 11 de la mañana. Después de las 11 ya me da un bajón. Tengo que agarrar un descanso. Y yo sé que a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, vamos a agarrar otro. Entonces, nosotros nos tenemos que ir administrando en cuanto a nuestras fuerzas. Y vamos a, yo creo que nos volvemos más agradecidos y más conscientes de que las fuerzas que nos queden, utilizarlas bien. Sí, sabes que yo viví la experiencia en la fiesta patronal, ¿verdad? Dije, yo de aquí no me puedo mover, porque ya no soy tan ágil, ya no puedo moverme tanto. Entonces de aquí de la lotería, este fue mi servicio, este fue mi apostolado, y de aquí no me voy a mover, porque ya no puedo andar tanto en tantas cosas. Sí. Entonces de aquí soy, dije, aquí me quedo. Entonces administré mis tiempos, administré mis horarios ahí, dije, y no me cansé tanto como yo pensé que me iba a cansar, porque no tuve mucha ayuda. Entonces dije, ok, esto es lo que hay, aquí me quedo. Dije, no me voy a cansar, porque ya cuando yo me canse, no va a haber nadie que venga aquí donde estoy, porque no va a haber. Sí, no hay, entonces no hay dije, relevo. Yo no te puedo ayudar a ti allá, porque yo aquí estoy. Entonces dije, cada quien que se administre como es. Me costó trabajo entenderlo, sufrí, pero dije, de aquí soy. No me puedo mover, no puedo hacer el trabajo de otros, porque nadie va a hacer el mío. Entonces, así me acomodé, me costó, pero sí la libré. y que en esto que estamos viviendo es dejar que Dios sea Dios. Porque no podemos estar en todos lados. No. Y podemos estorbarle a otros, ¿va? Mejor. Esto es lo que hago, esto es lo que me toca, en eso tengo que ser fiel. Sí, dije yo, aquí soy. Cometí errores, que no me administré bien con otras personas, no busqué ayuda con otras personas, pero eso lo tuve que haber hecho antes. Yo ya sabía, pero no sé por qué pensé que iban a volver, y no volvieron. Entonces ya sabía yo que no iban a estar, pero se me fue. Entonces cuando entendí, dije, ok, no hay problema, esto tengo, aquí soy. Y me administré bien mi rol para servir, para hacer el servicio que me tocó, y órale. Entonces el concepto del servicio ha cambiado, porque ahora hay horarios y nosotros no aprendimos con horarios. No, o sea, llegas y hasta que se acaba. A morir. O sea, llegas y hasta que se acaba, y ahora por horarios, caray. Era el servidor come al último, no es
tengo hambre, ¿qué voy a comer? No, ¿cómo? O sea, y no te, pues si estás haciendo un servicio no te da hambre porque no estás pensando en la comida. Sabes que tienes que comer, pero no estás pensando en la comida. Sí, de hecho los servidores, ¿te acuerdas? Es que vayas a comer. Ajá, o sea, le tenías que recordar. Sea, es que tiene que comer porque luego ya no va a rendir. Entonces, sí, es difícil comprender las nuevas generaciones. A mí me ha costado, pero por lo mismo, ¿verdad? Que les tocó vivir una situación diferente a la de nosotros. Sí. Y ellos no pueden vivir lo que nosotros vivimos. Y que nosotros tenemos que ser muy prudentes para entender su proceso y el tiempo de Dios en esa persona, porque antes de que ellos quieran hacer, que nosotros queramos que ellos hagan las cosas como nosotros queremos, es preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo quieres? Y tenemos que tener mucha caridad para poderlo, porque así es como nos ganó tu mamá. Nos tuvo mucha paciencia. Porque ¿cuántos de nosotros éramos cabezones? Éramos cabeza dura y mirábamos que Licha siempre tenía un tiempo para nosotros, pero sabía que no éramos los mejores, no éramos los más capacitados, no, porque yo digo, ¿cuántos líderes salimos de ahí, de esta comunidad? Y muchos de los que salimos de ahí no éramos los más capaces. Pero Dios nos fue capacitando. Nos fue capacitando a lo que íbamos necesitando de hacer. Entonces, esa es la paciencia que Dios invirtió en nosotros y las personas que nos guiaron. Porque miraban en nosotros algo más que un joven con problemas, un joven sin familia o que venía de una familia disfuncional. O sea, miraban a alguien que necesitábamos. Y por el nombre que pasaron por ahí, Bernardo, Poncho, el nombre que le quieras poner, todos veníamos con necesidad de amor. Sí. Y eso es lo que nos mantenía. Y ahorita los muchachos que van es una necesidad de amor. O sea, la misma necesidad del joven, Jorge. O sea, van con una necesidad de amor. Tú te acercas a los grupos de confirmaciones y van buscando amor, van buscando a Dios, porque en el mundo no está. Entonces, llegan con situaciones tan duras, tan difíciles y a veces queremos que hagan lo que nosotros queremos y ellos tienen que llevar su propio proceso. Y eso es tan difícil. La última vez que estuve en el Carmen, es un buen rato, y me invitaron a una plática para algunos de confirmaciones. Y pasó algo tan curioso. Eran como 15 jóvenes. Y yo no sabía quiénes eran sus papás, pero yo miraba sus caras, sus rostros. Y después me decía, es que mi papá es que mi mamá es. Y yo decía, la historia continúa. La historia continúa. Sí, sabes que los hijos siguen, ¿verdad? Pero hay que meter más, hay que ser más. La mies es mucha, Jorge. Sí. La mies es mucha y somos servidores bien poquitos. Es difícil. Hace poquito me pusieron un comentario que son los mismos. Y yo dije, pues si somos los mismos, ¿dónde estás tú? Le iba a decir, ¿verdad? Somos los mismos y ¿dónde estás tú? O sea, ven, ayúdanos porque es difícil. Las fuerzas te alcanzan, el tiempo se cobra y yo no me siento ya tan fuerte como antes. No soy tan fuerte como antes. No puedo hacer las mismas cosas que antes pude hacer, pero ahora hago mis limitaciones de lo que puedo hacer. Y sé que Dios puede ayudarme en lo que necesita, pero sí necesitamos renovar las fuerzas. Así es. Sí, los muchachos que buscan a Dios, ojalá lo encuentren en una comunidad, porque luego se van lastimados a buscar a Dios en otro lado y Dios no está en otro lado. La comunidad te hace encontrar a Dios y te hace crecer en Dios. Y ya cuando te es fuerte, entonces ya llévalo a otro lado, ¿eh? Pero ahí es, o sea, la oración, la comunión, la comunidad, o
sea, visitar el Santísimo, esas cosas que hicimos y que es lo que nos hizo fuertes y sostenernos y por los siglos de los siglos, ¿verdad? O sea, seguir, eso es lo que tenemos que, esa es nuestra base, no podemos hacerlo de otra forma. O sea, no puedes andar anunciando tu palabra, o sea, es la palabra de Dios. No puedes hablar de lo que Dios hizo contigo si tú ya no hablas con Dios. No puedes invitar a una comunidad si tú no participas. No hay mejor manera de vivir la vida que con eso que mencionaste. Comunidad, conocer a Dios, el hacer las cosas porque Dios está en el necesitado, porque es ahí donde Dios se mueve. Y es momento, yo creo que cerremos con una oración, Anita, dando gracias por todo lo que hemos vivido. Y no es una nostalgia dolorosa de lo que perdimos, de lo que dejamos, no, porque lo seguimos. Alguien me dijo que solamente no recibe el que no está. Y cuando alguien está mucho tiempo en el servicio del Señor, años y años, y todavía sigue ahí, es porque tiene la promesa todavía en su corazón. A lo mejor alguien que nos esté escuchando esto, ya no estás en una comunidad, por lo que tú quieras. Dios no se ha ido. Dios te sigue esperando. Y lo que viviste un día no va a ser igual, va a ser mejor. Sabes que yo me acuerdo que decía mi mamá, no te ausentes de Jerusalén. ¿Te acuerdas que así decía su frase? Entonces, volver a Jerusalén. El Carmen es tu Jerusalén, el Carmen es tu Galilea, o sea, vuelve a Galilea y ve los milagros y prodigios que ahí se hicieron. Y María Santísima nos espera. O sea, la Virgen del Carmen está esperándonos. María Santísima nos ha sostenido de una manera tan amorosa por querer a su hijo. O sea, tú quieres a tu hijo, tu mamá está contenta. Entonces, hemos querido a Jesús, nos hemos hecho sus amigos y María Santísima está contenta. Entonces, el soporte que María nos ha cobijado durante todos estos años ha sido tan grande, Jorge. O sea, porque no nos ha permitido, como toda madre, desviarnos del camino. A veces, por acá era, arrearnos. Acuérdate, por acá era. Entonces, María siempre ha estado con nosotros. Siempre por el lazo de María hemos vuelto por su misericordia, por su amor, por sus manitas, por su manto. O sea, siempre nos ha protegido de todo mal, que nos hemos andado por otros lados, pero ella siempre nos ha hecho volver. Siempre nos ha hecho volver. Entonces, pues decía el Padre Francisco, cuando te pierdas, voltea y ubica el Carmen y llegas al Carmen. Entonces, físicamente, ¿verdad? Sí, te para ondeando localizar. para dónde era, entonces volteas y la iglesia te dice para dónde es el Carmen. Entonces, así en la vida, o sea, te pierdes, ve al Carmen, busca tu Jerusalén. El Carmen es para nosotros la Galilea, pero tú tienes tu propia Galilea, tú tienes tu propio Jerusalén, o sea, voltear, ir a donde aquel tuviste el primer encuentro, allá donde te hablaron la primera vez del amor de Dios, allá donde sentiste que Dios te amaba, ahí vuelve, porque ahí está esperándote. Entonces, claro, a la iglesia donde fuiste, en la ciudad donde estés, vuelve, ve, ahí está, y esperándote como siempre a ver a qué horas, pues se llega el día. Así es. Que este sea el día para volver. Y Dios nos purifica de nuestros pecados y nos limpia para el servicio. Siempre es para el servicio. Y pues que Dios nos siga dando esa gratitud, ¿verdad?, para servir a los demás y para dejarse guiar por Él. Señor Jesús, te queremos dar gracias por esta mañana, por este día que nos permites compartir. Darnos cuenta, Señor, que misericordioso has sido con nosotros. Qué afortunados somos, Señor, de haberte conocido en nuestra juventud, de cómo fuiste moviendo, Señor, cada cosa, Señor, cada persona para que nos encontráramos contigo. Por todos aquellos que fueron instrumentos en nuestra conversión, en nuestro caminar,
Te los ponemos en tus santas y benditas manos, dando gracias por su ministerio, sus esfuerzos, sus trabajos, Señor, sus dolores. Y por aquellos, Señor, que están lejos de ti, Señor, que no olviden, Señor, que tú eres fiel para perdonarnos, para acogernos, y que en la gloria, Señor, que tú nos tienes prometida, Señor, podamos decir, Señor, aquí estamos, Señor. Y que el día que nos diga, Señor, siervo bueno, que nos esperas, podamos llegar, Señor, a ver diciéndote, Señor, aquí estoy, Señor. He cumplido, Señor. He cumplido la batalla, Señor. Gracias, Señor. Para la gloria y honra tuya, y que bajo el manto de nuestra Madre nos quedemos. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Un placer haber recordado Sí. la prehistoria, El Antiguo Testamento. el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí, recordar es volver a vivir, pero no para vivir del pasado, sino No. para que sea Agradecer. tu fuerza, o sea es lo que somos, es lo que somos, vivimos y eso nos hace ser lo que somos y hasta llegar a decir presente, aquí estoy. Así es. ¿Verdad? Pues, ahorita me estaba acordando ya para terminar, a mi hijo le gusta mucho el canto del pescado, Ujú. que dice de los ojos, de la mirada, ay, ¿cómo es? Tú has venido. Ajá, sí. Me has mirado. Tú me has mirado, sonriendo, has dicho mi nombre. Dice, imagínate, mamá, que te diga por tu nombre, cuando te mueras y que te diga por tu nombre. Le digo, sí, mijo. Así Entonces ahí lo quebra él, ¿verdad? Pero así le decía a mi mamá, dice, es que Dios me está hablando, va a decir mi nombre y lo voy a decir presente. Entonces, pues estemos listos para decir el presente, ¿verdad? Porque imagínate que te diga tu nombre y tú no estés. Solo no recibe el que no está. Solo no recibe el que no está. Entonces hay que buscar la santidad, Jorge, siempre. Así es. Gracias, hermano. No, de nada. Un placer, esta es tu casa. Vienes y no estoy. Así. Ya había venido en la moto. No, sí, avísame, pero esta es tu casa cuando gustes. Gracias, hermano. ¿Eh? Gracias. Dios te bendiga mucho. Gracias. Que bendiga mucho. tu ministerio. No, Adelante con valor. claro. ¿Eh? Primero Dios. Sí. Por